11 de la mañana con 2 minutos. La renuncia del ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sigue generando efectos. De hecho, el gobierno continúa llamando a la oposición al diálogo tras la salida del ex secretario de Estado. Vamos a conversar sobre el tema con el analista político y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fresia? Muy bien. Bueno, ahora el tema es si se sigue o no negociando de la reforma previsional, porque la UDI dice, bueno, acá, y ayer conversábamos aquí en CNN con el senador Moreira, decía, la salida de Giorgio Jackson es un pelo de la cola, nos dijo así, y ahora lo que hay que enfocarse es cuál es la propuesta del gobierno en materia previsional, y en eso sí vamos a condicionar el tema. Entonces, ¿cuánto está reculando la oposición para seguir conversando de esto? Yo creo que la oposición hoy día tiene muy pocos incentivos de negociar. Por una parte están los intereses propios de la reforma. La derecha en este minuto, o la oposición, no ha estado partidaria del debate sobre el 6%, que sea de los trabajadores, de los empleadores. O sea, todo ese debate tiene que ver con los temas de fondo, pero además hay un tema político, yo creo, detrás. Acá hay un proceso constituyente que está definiendo precisamente la cuestión de las pensiones en el marco constitucional, y por lo tanto el incentivo de la derecha a esperar hasta que se resuelva el tema en diciembre, yo creo que es muy alto. Y adicionalmente, obviamente, está todo el debate sobre la corrupción y el caso de las fundaciones. Por lo tanto, yo no veo mucho interés de la derecha a sentarse en la mesa a negociar. Y eso, ¿cuánto le quita legitimidad a cuando pedían o condicionaban la salida del ex ministro Jackson, Claudio? Yo creo que va a depender mucho de cómo el gobierno también lo plantee. En este minuto, como ustedes mostraban recién, las autoridades políticas lo que están diciendo, y yo creo que van a poner mucho en su discurso el tema del alza concreta de las pensiones. Es decir, que acá hay un interés superior, que es mejorarle las pensiones hoy día, aquí y ahora, a la ciudadanía, y eso pasa por un acuerdo político, y por lo tanto esa va a ser la tensión. Yo creo que el gobierno va a depender mucho de cómo en las próximas semanas se despliegue, pero también va a tener que tener en cuenta que la opinión pública en general es muy refractaria a crear fondos de solidaridad. Está muy por el ahorro individual, y que todo dependa de cuánto uno ahorre. Y eso es lo que ha entrampado más la discusión, ¿no? Porque una era la salida del ministro Giorgio Jackson, pero también sabemos que este 6% de cotización adicional y cómo este se divide o cómo se puede repartir es lo que está generando quizás la ralentización del debate, ¿no? ¿Cuánto podrían ceder las partes en esto, Claudio? Es decir, mira, acá hay un sector de la derecha que durante el gobierno de Piñera estaba dispuesto a establecer un fondo solidario. Según los expertos y expertas, no hay opción de mejorar las pensiones sin tener recursos adicionales del Estado, y por lo tanto yo creo que efectivamente había una posibilidad hace algunos años de llegar a un acuerdo. Yo creo que en el contexto actual, con un gobierno que está muy debilitado, son menos las posibilidades de llegar a un acuerdo, y de nuevo con el debate constitucional adicional, en donde hay un acápite específico sobre el tema de pensiones. Por lo tanto, yo creo que va a estar muy cruzado por lo que se resuelva en los próximos meses en el Consejo Constitucional. Ya, y ahora entonces, Claudio, con esta si es que los plazos autoimpuestos no serán muy pronto, que señalaba el gobierno, de aquí al 18 de septiembre, como una manera de que esto no se entrampe tampoco con las fiestas patrias, luego con el plebiscito de salida, porque ya si esto pasa 2023, sabemos que 2024 se va a estar mirando hacia casi que la nueva elección, ¿no? Totalmente, yo creo que efectivamente acá hay un tema de timing.
el timing está cruzado por una serie de eventos contingentes políticos. Por ejemplo, el 18 de agosto es la elección de Renovación Nacional. Si sale un sector dentro de Renovación Nacional más duro, más conservador en la directiva, obviamente el escenario para el gobierno se va a complicar respecto de la posibilidad de establecer un acuerdo. Acá la ciudadanía quiere acuerdos nacionales, pero también quiere mantener ese 6% de cotización individual. Entonces, hacer cuadrar el círculo va a ser difícil para el gobierno. Claudio, esto, ¿cómo pone ahora al gobierno en la postura de hacer un cambio más profundo en el gabinete? Porque hay que, ahora se está subrogando, ¿no?, el Ministerio de Desarrollo Social, pero también hay ahora una quizás presión antes de las elecciones, precisamente en este segundo semestre ya, realizar un cambio más profundo. ¿Es el momento, aprovechando que hay un ministro subrogando, una ministra en este caso subrogando en esa cartera donde salió Giorgio Jackson? Es decir, yo creo que depende un poco de la estrategia que quiera adoptar el gobierno. Si el gobierno quiere lograr acuerdos con una derecha que está mucho más conservadora, más resistente a abrirse a acuerdos, con mayor dificultad de sentarse en la mesa, eventualmente se requeriría una ingeniería política mayor para dar posibilidades a generar esas condiciones de un acuerdo. Y por lo tanto eso pasaría por revisar algunas de las carteras y abrirse a una reestructuración mayor. Efectivamente, yo creo que este es un contexto para ese tipo de reingenierías políticas que implican revisar más sustantivamente el equipo ministerial. Claudio, ¿dónde serían estas, más allá de la estrategia, como dices tú, del gobierno, los cambios que debiesen hacerse más en profundidad? ¿En qué ministerios, ya sea por la estrategia que toma el gobierno, de cara al plebiscito, de las evaluaciones de cada uno de ellos? O sea, los ministerios que han sido más cuestionados en el último tiempo tienen que ver con el Ministerio de Educación. Tienen que ver con el segundo piso también, y yo creo que va por ahí el tema de los eventuales cambios que puedan, que en el segundo piso podría ser un fortalecimiento de dar algunas señales asociadas a qué se quiere. Obviamente el Ministerio de Desarrollo Social podría ser también parte de esa reingeniería. Pero eso debiese ser en pronto, o hay un segundo semestre que resiste, ¿no?, de aquí a pensando en diciembre? No, yo creo que mientras antes mejor, porque acá estamos ya con un escenario preelectoral, de todos modos, preelectoral para el plebiscito de diciembre. En segundo lugar, de aquí a, como te decía, fin de mes, se va a clarificar cuál va a ser el tono que va a adoptar el texto de la nueva Constitución de parte de la derecha. Recordemos que ahí la derecha tiene mayoría y por lo tanto depende de lo que la UDI y Renovación Nacional pacten con el Partido Republicano. Esa conversación es vital para establecer el tono que va a tener el nuevo texto de borrador que se va a someter a plebiscito en diciembre. Por lo tanto, de aquí a 2 semanas claramente vamos a tener una visualización de, llamémoslo, cuán dura o no dura va a ser la posición de la derecha relativa particularmente a derechos sociales. Bien, Claudio Fuentes, muchísimas gracias por hablar con nosotros en un tema que seguro, si bien fue el viernes, va a seguir causando muchas repercusiones en una semana que es un poco interrumpida, pero hay un comité político hasta ahora también en La Moneda, el primero sin la presencia del ex ministro Giorgio Jackson. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos.